Ahora mueren 4 palestinos durante las protestas en la Franja de Gaza. Siguen los problemas en esa zona. Muere un menor palestino herido de bala en la cabeza en las protestas de Gaza. El ejército israelí mata a 3 palestinos que intentaban cruzar la valla de Gaza. ¡Qué tensión! Israel aprueba una ley que permite al primer ministro declarar la guerra. ¿Lo estáis oyendo bien? El Parlamento israelí, Knesset, aprobó hoy una ley que reforma la ley básica del gobierno y permitirá en algunos casos al primer ministro declarar la guerra con el visto bueno solo del ministro de Defensa y no del Ejecutivo como se requería hasta ahora. ¿Sabéis lo que indica esto? Que se están preparando para algo. ¿Por qué hacen este cambio precisamente ahora? Algo se está cociendo. Y evidentemente saltarse ahora toda la cuestión parlamentaria para que sea un dictado decir sí hay guerra y todos tendrán que hacer caso, aunque la votación no ha sido ganada por una mayoría aplastante, pero han vencido, quiere decir que algo saben y para algo se preparan. Recordemos las profecías de esa zona, no las olvidemos nunca, porque aún deben pasar grandes cosas que van a marcar al mundo entero. Y hablando de esas cosas, el tercer templo de Jerusalén. Mirad esta imagen, es realmente impresionante. Esta es la página oficial del Instituto del Templo, los que quieren erigir el tercer templo de Jerusalén. No sé si veis algo peculiar aquí. La imagen normalmente ya aparece muchas veces donde se ve el templo, todos en el atrio, pero han añadido algo aquí que es de una importancia tremenda. ¿No veis 3 aviones caza de guerra? Sobrevolando el templo. Esto es muy indicativo. Están viniendo a decir que a través del poder militar, ellos están en Israel hace 70 años, generando ese nuevo Estado moderno. Pero además, todo esto indica que por el poder militar quieren prevalecer. Curiosamente 70 años, y ahora lo están moviendo todo para llegar a su objetivo, el tercer templo de Jerusalén. No olvidéis esto. Y se preparan para guerra, se preparan para que todo sirva para que puedan hacer eso. Y mirad esto curioso, muy curioso. Sanedrín de Israel pide a los árabes unirse para construir el tercer templo. Interesante, ¿eh? El restablecimiento del Sanedrín de Israel, un tribunal religioso judío formado por 71 hombres, está directamente vinculado a los planes de construcción del tercer templo en Jerusalén. Ya estuvimos hablando de cuando se constituyó ese Sanedrín hace poco tiempo y cómo verdaderamente sabíamos que era para esto. Varias organizaciones con sede en la capital, que es la más conocida del Instituto del Templo, trabajan para que la construcción comience pronto, a pesar de las complejas cuestiones políticas y religiosas involucradas. Decididos a acelerar el proyecto, el Sanedrín publicó una carta abierta en hebreo, inglés y árabe, invitando a los pueblos árabes, como hijos de Ismael, a apoyar el tercer templo conforme a una profecía de Isaías. Desde luego, qué mal interpretada, por cierto. Para los líderes judíos, esto podría ayudar en el establecimiento en todo el mundo de la paz global que caracterizará la era mesiánica. Ellos creen que habría espacio en el monte del templo para que la edificación se quedara al lado de las 2 mezquitas. O sea, 2 mezquitas están allí y además espacio para el templo. La carta dice: queridos hermanos, hijos de Ismael, la gran nación árabe, con la graciosa ayuda del protector y salvador de Israel, creador del mundo por alianza, declaramos que los pasos del Mesías ya son claramente oídos y que ha llegado el momento de reconstruir el templo en el monte Moria, en Jerusalén, en su lugar original. Casi nada, ¿eh? El informe cita una profecía de Isaías 60 del 40 al 6, en Jerusalén. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar,
y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. De acuerdo con los miembros del Sanedrín, algunos de los lugares citados por el profeta son de territorios árabes. Conforme profetizado por Isaías, su papel de los árabes es esencial y tendrán una posición honrosa en mantener el templo y apoyarlo con sacrificios de cordero e incienso para recibir las bendiciones de Dios. Siendo así, estamos seguros de que ustedes elegirán medios pacíficos y evitarán a toda costa la hostilidad y la violencia. Y estamos seguros de que juntos abriremos puertas para más amor y respeto, argumentan. El documento fue firmado por decenas de rabinos respetados y enviado a diferentes principales instituciones y líderes árabes. Hasta el momento, ninguno de ellos respondió. Curioso, ¿eh? Nadie les responde positivamente ni negativamente. No responden. El rabino Joshua Hollander, miembro del Sanedrín, cree que la edificación de un nuevo templo judío será un puente importante para las otras naciones. Ese texto aplicado al tercer templo de Jerusalén les hace pensar que todo esto se producirá así. ¿Sabéis cuál es el engaño satánico de la cuestión? Pues que primero, fijaos que hablan de paz, sin hostilidad, sin violencia, se haga todo esto, que ellos apoyen los árabes la construcción del templo. Hemos mostrado la primera imagen donde se veían esos cazas de guerra, ¿verdad? Pues todo lo que estamos viendo, la situación ahora más tensa que nunca ya con Irán y cada vez todo a peor, resulta que nos está llevando a un punto determinante que tantas veces hemos dicho, que el mundo árabe que no siga los pasos marcados por Estados Unidos y por tanto también por Israel, y cómo no por detrás por el Vaticano, van a ser arrasados. Y los que queden tendrán que, sí o sí, ponerse de acuerdo para hacer esto. Creer que cuando se construya el templo y venga el Mesías, que todas las creencias religiosas del mundo tienen, que va a venir alguien que los va a salvar, pues será Satanás haciéndose pasar por Jesús y todos irán allí a adorar como si fuese el mismísimo auténtico Cristo. Y todos van a caer en el gran engaño, todos. Y después la cosa se va a regirar de nuevo y habrá el conflicto final, mientras además se estará persiguiendo al pueblo de Dios que guarde los mandamientos, incluido el sábado del Señor, el santo sábado. ¿Y qué va a suceder? Ya sabéis el desenlace, lo hemos hablado muchísimas veces. Pero fijaos cómo todo se está preparando para que ese momento llegue. Las profecías delante nuestro. Los judíos son ordenados a ser una nación de sacerdotes, dijo Hollander, citando el versículo de Éxodo 19:6. Nosotros debemos servir al mundo entero para conectarse con el Eterno. El Sanedrín los invita a beneficiarse de ello, pues el templo es bueno para el mundo entero. Este aspecto universal forma parte de la esencia de lo que el templo es, una casa de oración para todas las naciones, o para todos los pueblos, que también dicen otras versiones bíblicas. El rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín, explicó los motivos que los llevaron a escribir la carta. No estamos pidiendo apoyo monetario ni pidiendo permiso de gobiernos extranjeros o del gobierno israelí. Construir el templo no es una cuestión política o legal. La carta no desafía a otras religiones. Estamos solo pidiéndoles que estén preparados para tomar parte en el culto del servicio a Dios. O sea que sí o sí saben que eso se va a hacer. Mande quien mande, eso se va a hacer. Se niegue quien se niegue, eso se va a hacer. Y tanto que se va a hacer. La agenda satánica, en este caso, se va a cumplir. Y Dios lo va a permitir para poner a prueba a la gente por si quieren seguir la auténtica verdad y la auténtica interpretación profética o la totalmente errada que les va a llevar a la perdición. Pues preparémonos porque todo se está viniendo encima. Precisamente hablamos de las artimañas de Satanás. Mirad esto, recordadlo, 2 de Corintios 2:11.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Texto importantísimo, especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Mirad lo que aquí nos cuentan. ¿Cuál es el significado profético del 70 aniversario del Israel moderno? Pues vais a ver qué explicaciones. En el 586 a.C., los judíos fueron exiliados de Judea a Babilonia. Jeremías, que cita Jeremías 25, 11 y 12, profetizó que el exilio duraría 70 años. Isaías profetizó unos 150 años antes de que sucediera, que un gobernante llamado Ciro sería el instrumento de la restauración. Eso aparece en Isaías 44, 28. Él liberaría a los exiliados, reconstruiría Jerusalén y haría reconstruir el templo. Consignó Charisma News acerca del comentario del rabino judío mesiánico Ron Cantor. Van citando textos bíblicos y ya veis cómo lo van encajando. ¿Recordáis que estuvimos mostrando la moneda de shekel que aparece Ciro y Donald Trump? Y el templo, por supuesto. Id cogiendo todos los enlaces mentalmente, ¿eh? Ron nació en un hogar judío, circuncidado y bar mitzvat, pero no conocía a Dios. Se dio cuenta a los 17 años, debe haber más. Esto le llevó a un viaje en el que descubrió que Yeshua, Jesús, quien pensaba era para los gentiles, era de hecho el Mesías judío. Él recibió su título del Instituto Bíblico Mesía y fungió como rabino asociado en Bet Messiah Messianic Congregation en Rockville, hasta que se mudó a Odessa, Ucrania, para trabajar en el Instituto Bíblico Judío Mesiánico. En Ucrania nació una congregación en la ciudad en la que se basaba Fiddler of the Roof, el violinista en el tejado. ¿Recordáis la novela y la película, no? El W. Richman, ya lo sabéis. Luego se mudó a Budapest, en Hungría. El presidente Trump, en el año 50, desde que Jerusalén fue devuelta en su totalidad a Israel, 1967, solo el presidente Donald Trump ha estado con Israel tan fuerte como cualquier presidente de los Estados Unidos desde Harry Truman. Truman fue el primer líder mundial en reconocer a la nación renacida de Israel. El presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital eterna de Israel y se comprometió a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en el 70 aniversario de Israel el 14 de mayo. Quedan 13 días. Hoy es día 1. Muchas voces proféticas lo han llamado un tipo de Ciro. Muchas voces proféticas. ¿Qué voces proféticas? ¿De parte divina? Va a ser que no. Significado espiritual, dicen. Alguien me preguntó el otro día, ¿cuál es el significado espiritual de este año 70? Estaba asombrado de no haberlo visto antes. Desde junio, justo después de que celebramos los 50 años de una Jerusalén unida, alrededor de 12 ministerios israelíes diferentes han estado planeando un acercamiento importante con los evangelistas estadounidenses Tut White, Tom Rutuolo y Robbie Dawkins, quienes se mueven en sanación y profecía. Claro, sanación y profecía. O sea, pentecostalismo en definitiva. En definitiva, mensaje no de parte de Dios. Pero que parece, y muchos se lo creen. Durante este año 70 lo llevamos a cabo. La semana pasada tuvimos más de 200 personas en las calles de Jerusalén, no solo predicando las buenas nuevas de Yeshua, sino también orando por los enfermos y viéndolos sanados. Hubo muchos que tenían palabras de conocimiento sobre las enfermedades y los miembros de la familia que lo necesitaban. Varios israelíes rezaron para recibir a Yeshua. Los creyentes israelíes encontraron una audacia que nunca habían conocido. Uno de ellos dijo que se mudó a Israel hace más de 20 años y que siempre ha estado paralizado por el miedo. Sin embargo, esta semana él y su equipo compartieron audazmente el Evangelio. Acudió a uno de sus clientes con su equipo y el cliente sufría un severo dolor de espalda. Este hombre fue sanado instantáneamente y luego le dijo a todos sus empleados que vinieran a recibir oración y fueron sanados. ¿Os dais cuenta? Basándose en milagros, la gente se mueve por los sentidos, por las emociones.
lo que Satanás ha hecho también durante tantos años, y que en el último tiempo lo está haciendo ya de maravilla. Y a través de esas sensaciones, de ver estas cosas, la gente ya no duda y acepta el mensaje que le den, por más equivocado que llegue a estar. La obra del fin de los tiempos, y Ellen White lo escribió, tendría que ver mucho con este tipo de milagros, los falsos milagros. Jesús también habló de ello. Y el pueblo de Dios deberá hacer lo mismo. Y la gente ya no sabrá por dónde tirar. ¿Sabéis por qué? Porque el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios y lo parece van a hacer lo mismo. ¿Y sabéis hacia dónde tirará la mayor parte de gente? Hacia el que no es de Dios, hacia el lado oscuro, aunque se crean que son cristianos. ¿Y sabéis por qué? Porque se habrán apartado del texto bíblico que ofrece la verdad doctrinal, la verdad que todos debemos conocer para salir de las artimañas de Satanás. De lo contrario, esas artimañas, como todo esto, va a hacer que la mayor parte del mundo sucumba, la mayor, sin lugar a dudas. Sigue diciendo, hasta donde yo sé, este fue el mayor alcance de evangelismo profético. Le llaman a esto, evangelismo profético, sanador. En Jerusalén desde los primeros creyentes. ¿Os dais cuenta del plagio? Y sucedió justo cuando nos acercamos al 70 aniversario del renacimiento de Israel como nación. Qué importante, ¿eh? Justo ahora, cuando está sucediendo esto, ¡pam!, evangelismo profético sanador. Y haciendo que judíos lleguen a creer en Jesús, sí, pero resulta que van a ser preparados para aceptar al Jesús que no va a ser Jesús, sino que va a ser a Satanás haciéndose pasar por Jesús. Van a ser arrastrados al gran engaño. ¿Nos damos cuenta de la importancia de todo esto? Horario profético de Dios, dice. Sigue el seguimiento conmigo por un minuto. Asher Intrater escribió en su libro Alienación que cuando Yeshua le dijo a sus discípulos en Hechos 1 que Dios tenía el tiempo perfecto para la restauración de Israel, Hechos 1:7, también les dijo que su enfoque, por ahora, no tenía que ser en Israel, pero predicando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando se juntaron, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las fechas, o sazones, que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, del 6 al 8, registra estas palabras de Jesús. Fijaos cómo están interpretando estos textos para lo que Satanás se propone en Israel, para embaucar al mundo entero. ¿Cuándo será el reino de Dios? ¿Cuándo será esta restauración de este Israel? ¿A qué Israel se está refiriendo? ¿No lo sabéis bien? Pues mirad los temas que presentamos de los judíos en el tiempo del fin. Varios temas donde vamos a desglosar todo eso. Ya está hecho, ya lo podéis ver, está en nuestra web oficial del Gran Engaño, también en el canal nuestro, en YouTube. Seguidlos en orden y vais a ver la interpretación tal como es de todas estas cosas. Y entonces veréis las artimañas de Satanás haciendo esos plagios para confundir a todos y llevarlos a la perdición eterna. Pero mirad cómo se mezcla esto con algo impresionante. 2 días son como 2000 años. ¿Os suena algo de esto? ¿Será que no lo hemos tratado veces, en el tema de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Y en otros asociados a eso mismo. En Juan 4, Yeshua deja a los judíos de Jerusalén para ir a alcanzar a los judíos de Galilea. Sin embargo, en el camino, deliberadamente pasa a través de la gentil Samaria. Ahora sé que algunas personas enseñan que los samaritanos eran mitad judíos, pero no lo eran. Sí, algunos se casaron con israelitas, pero vinieron del reino asirio después de que las 10 tribus del norte fueron conquistadas. Creo que el milagro de Yeshua de convertir el agua en el mejor vino fue profético. Dios estaba diciendo que Yeshua, el novio, ha salvado el mejor avivamiento de vino para el fin de los tiempos. Será incluso más grande que lo que vemos en Hechos.
En Juan 4, Yeshua deja la población israelita, trae avivamiento a una ciudad samaritana y se queda con ellos por 2 días, y luego regresa a los judíos en la Galilea. Pedro nos dice que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Texto de 2 de Pedro 3:8. El Señor pasó 2 días con los gentiles, o simbólicamente 2000 años. Pero luego regresa a Galilea y aunque lo rechazaron en el pasado, dice que lo recibieron a él. Juan 4:45. Mirad qué forma de aplicar lo de esas bodas de Caná. Mirad cómo llegan a aplicar algo muy acertadamente. Un día, 1000 años, nos está haciendo una referencia a algo que a su vez fue un hecho, pero pasa a ser profético en simbología, de cumplimiento para el retorno de Cristo. ¿Pero veis cómo lo aplican? Pues que irá a Galilea y allí abrazarán la fe, todos. Pues esta es la parte que les falla de esa interpretación. Una vez más, mirad los temas que hemos presentado de hay fecha para el retorno de Cristo. Porque ya sabemos, los 6000 años se cumplen desde la entrada del pecado hasta el regreso de Cristo. En 2031 nos quedan 13 años. Jesús va a volver, pero un poco antes va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y se está preparando el terreno. Y mirad, incluso ya está ofreciéndoles a la gente partes del mensaje totalmente cierto, que es el mismo que Dios está moviendo a su pueblo para que den este último tiempo, como un día 1000 años, 1000 años un día. Y le da un toque sutil para enviar a la gente a la perdición. Si no conocemos las artimañas de Satanás, estamos perdidos. Dice en significado profético. ¿Podría esto ser un presagio de que Yeshua comenzaría con los judíos, pero luego se enfocaría en el Evangelio que se extendería a todas las naciones por 2000 años, y luego regresaría al pueblo judío que lo recibiría? Sí, porque esto es exactamente lo que dicen las Escrituras. Una vez más, mirad cómo desglosamos Romanos, el libro de Romanos, capítulos del 9 al 12, y vais a ver cómo precisamente se trata de este tema. Pero cuidado, porque cuando se habla de Israel hay que saber a qué se está refiriendo y saber quiénes van a ser salvos y quiénes no, y no van a ser precisamente todos, como algunos entienden que dice el texto. Mirad bien esos temas y así saldréis de ese plagio satánico que va a ser terrible. Yeshua les dice a los judíos de Jerusalén, porque les digo que no me volverán a ver hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. En hebreo esta frase, bienaventurado el que viene, así es como saludamos a la gente incluso hoy. Yeshua está diciendo, hasta que ustedes, el pueblo judío, me den la bienvenida, no regresaré. Parte de verdad, parte de error. Es cierto, el mensaje sale de Jesús a los judíos y se expande por todo el mundo gentil, porque muchos de los judíos lo rechazan, la mayoría. ¿Y qué acontece? Que hay un círculo que se cierra cuando el mensaje del pueblo de Dios gentil, que puede haber estado mezclado con judíos también, o no, por estirpe, les dan el mensaje otra vez a los judíos, y algunos de ellos aceptan, y se convierten todos en el Israel espiritual de Dios. 2000 años para que el círculo se cierre, 2000 años para que el mensaje de verdad, el auténtico, llegue a los judíos. Y entonces volverá Jesús. Sí, pero fijaos, Satanás lo sabe a la perfección. ¿Y qué está haciendo creer a la gente? Que todos los judíos se van a convertir. Y va a ser así, se van a convertir. ¿Pero sabéis a quién? A Satanás creyéndose que es Jesús. Y avisados estamos por profecía. ¿Qué plagios tan impresionantes prepara Satanás? ¿O sabemos la verdad y la aceptamos? ¿O vamos a caer en eso? Tenedlo presente, da igual si sois evangélicos, de la tendencia que seáis, mesiánicos, lo que queráis. Si no sabéis eso y no aceptáis la verdad, vais a ser engañados por Satanás. Los sentidos, recordadlo, vais a caer. O abrazáis la verdad de Dios o estáis perdidos. Es duro, pero esta es la verdad y este es el mensaje que debéis aceptar. Continúan diciendo, además tenemos esta promesa en Romanos 11,
que nos dice que solo después de una cosecha masiva de gentiles, el avivamiento vendrá a Israel. Una vez más, mirad los temas de los judíos en el tiempo del fin y veréis la auténtica explicación a todo eso. Porque no quiero que ignoren este misterio, hermanos, para que no sean sabios en su propia estimación, porque un endurecimiento parcial ha caído sobre Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Repito, mirad esos temas. Él llama a esta revelación un misterio y advierte a los romanos que podrían perderla debido al orgullo por Israel. Cita Romanos 11, 19 al 21. Y aquí está el misterio. Nos acercamos o ya nos acercamos a la plenitud de las naciones. Ahora es el momento de la cosecha judía, incluso cuando Israel celebra sus 70 cumpleaños desde el Renacimiento. Es hora de que los ojos del pueblo judío se abran a su Mesías. Aleluya, Dios es el autor de los tiempos y fechas, y Él ha tejido un hermoso mosaico que dará como resultado una gran cosecha en Israel y en las naciones. Así termina este escrito. Y así termina la conclusión que tantos se están tragando. Qué necesario es que demos el mensaje acertado al mundo. Qué necesario. En vez de estar perdiendo el tiempo haciendo tonterías absolutas, instruyendo a los jóvenes adventistas en dar el auténtico mensaje, todo esto pasa desapercibido por el pueblo adventista. Y muchos, también por desgracia, van a caer en ese engaño. Sabemos esa verdad. La debemos callar o proclamar por todos lados. Fijaos, todo está coincidiendo. El Evangelio se podrá abrir en todas partes del mundo. Prácticamente ya no quedará nada donde el mensaje llegue a entrar. Pero entrará el malo y el bueno. Y todo el mundo deberá posicionarse. Es cierto, Dios es el autor de los tiempos y fechas. Y nos las ha dado a conocer. Y sabemos que Jesús vuelve en 2031. Ya podemos ir preparándonos. Porque todo se nos viene encima. Porque estas cosas van a pasar antes de esa fecha. Preparémonos.